¿Qué tal, Marco? Buenos días. Buenos días, Inge. Vamos a esperar a que se conecten más compañeros. Parece que ya están en eso. Y comenzamos con la Sí, clase, ¿va? sí. Órale, pues. ¿Qué tal, chavos? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estamos? Con sueño, con sueño. ¿Cómo es posible? Ya ve. La noche es larga. ¿Qué les puedo decir? Se tienen que ir acostumbrando a la administración del tiempo. A mí me pasó igual, cuando estaba estudiando, terminaba durmiendo 2, 3 de la mañana y a las 5 había que levantarse porque había que asistir a la escuela. Entonces, se van a tener que ir haciendo también a la idea. Ya cuando empecé a trabajar, yo dije, bueno, esto ya va a cambiar, las cosas van a ser más fáciles y todo lo contrario. Entraba a las 7 de la mañana, salía a veces a las 10, 11 de la noche y ya a veces había que llevar trabajo a la casa. Entonces, está pesado, se tienen que ir acostumbrando un poco, pero como les digo, es mucho administración de tiempo, porque precisamente hay que ir priorizando. Ya después, por ejemplo, en el trabajo que tuve antes ahí en la universidad, no le tengas miedo, Jorge. Este, pues, como les digo, había que priorizar. A veces había cosas que hacer de manera normal, día a día, y había otras que había que atender en el momento. Entonces, ahí fui aprendiendo que había que meterle, por ejemplo, velocidad a lo que urgía y ya después darme un tiempo para poder ir haciendo lo que normalmente tenía que hacer. Entonces, ya tenía mi rutina. Prácticamente llegando yo tenía que hacer ciertas actividades, luego me daba tiempo para revisar cómo iban los avances de algunos trabajos y después pues había que estar trabajando algunos detalles. Pero pues como les digo, es cuestión de ir administrándose. Había momentos en los que tenía que atacar una prioridad. Había eventos, había otras situaciones, obviamente sobre el movimiento, pues se tenía que ir atendiendo cada cosa. Y sí, en un inicio, pues estaba entrando a las 7 de la mañana y a veces salía a 8 o 9 de la noche. Y bueno, ya procuraba no llevarme mucho al trabajo, pero tenía que estar al pendiente del teléfono porque siempre salían algunas urgencias. Y pues ahí había que resolver. Ya cuando en un momento, por ejemplo, mis hijos me dieron un jalón de orejas, por decirlo de alguna manera, pues ya eh, resolvimos el asunto en ya no pasarnos de la raya con respecto a esos tiempos. Y entonces había que administrar todavía más el tiempo, porque llegó un momento en el que mi niña pequeña me dijo, pues, oye papá, ya no nos quieres, no te vemos en la mañana, no te vemos en la noche, a veces los veía los domingos porque hasta sábado y domingo tenía que estar atendiendo el trabajo, entonces está complicado, como les digo, hay que priorizar, hay que darle, pues sí, sí hay que atender el trabajo, pero también hay que liberarse para poder atender a la familia, para poder disfrutar, como les decía. Y de ahí se va aprendiendo precisamente eso, que hay que tener una válvula de escape. Por un lado puede ser la familia, por otro lado puede ser un hobby que ustedes tengan, puede ser el que practiquen un deporte, que yo es lo que les recomiendo más, porque eso te ayuda a liberar algunas endorfinas y además te relaja. Entonces, es bastante bueno el deporte. Si juegan videojuegos, también son buenos para liberar, pero a veces también te generan más estrés. Entonces, también la cuestión de los videojuegos hay que hacerlo con mesura, porque si no, a veces terminas más estresado y luego te estresas con las tareas, pues está peor. Entonces, como les digo, yo les recomiendo algún deporte o simplemente salgan a caminar. Eso también es muy bueno. Bueno, muchachos, ya son varios los que están conectados. Vamos a empezar con la solución de nuestros problemas. Tenemos aquí
el ejercicio número 1. Ya más o menos habíamos medio platicado de qué se trata, pero ahora vamos ya realmente a resolverlo. Nos dice aquí, vamos a plantear primero la situación. En una operación para mezclar minerales, un perol lleno de material está suspendido de una grúa móvil que se traslada a lo largo de un puente estacionario. El perol no debe oscilar horizontalmente más de 4 metros cuando la grúa se detiene en forma súbita. Eso quiere decir que cuando le meten el freno. Determina la máxima rapidez V permisible para la grúa. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente la grúa la vamos a considerar en movimiento. S va a ser un estado 1. Como va a estar en movimiento, nosotros vamos a tener que este objeto va a tener una energía cinética. En el instante justo en el que se detiene, se va a dar un trabajo de 1 a 2. 1 va a ser el momento justo en el que se detiene, cuando todavía tenemos todavía tenemos la velocidad. Vamos a considerar que se detiene de golpe. Si nosotros llevamos algo colgando de una cuerda, si nosotros vamos y cuidando que no se mueva, porque a lo mejor se voltea, como es el caso, y de repente me tengo que detener, esto por inercia va a moverse a los lados. Si yo inicialmente me estoy moviendo como me lo marca aquí, a la derecha, la primera oscilación va a ser hacia adelante. Y después se va a regresar y va a oscilar hacia el otro lado. Pero la oscilación más grande es la primera. Entonces, aquí es a donde nosotros debemos cumplir la condición de que no se despegue más de 4 metros. ¿Qué es lo que va a suceder? Como esto es una oscilación, vamos a tener precisamente que gira sobre un mismo eje. Entonces, la distancia que nosotros tenemos desde el punto del radio o del centro de giro hasta acá, siguen siendo 10 metros. ¿Ok? Ahí se van a presentar 10 metros. Entonces, el segundo punto es aquí arriba, a donde se va a presentar el T2, o va a ser nuestro punto número 2. Lo voy a quitar de aquí porque nos va a estorbar. Entonces, este es un punto 2. Y luego, esto nos va a generar, como lo decía, un trabajo. El trabajo es que se va a elevar este objeto. Entonces, aquí se va a generar una altura. Este trabajo, si ustedes se dan cuenta, va a ser un trabajo por peso. Un peso a una altura Y. Esa altura Y es esta. ¿Ok? Aquí es negativo. Ese es el trabajo que nosotros vamos a considerar. Y esto va a terminar siendo igual a la situación 2. El punto 2, el punto máximo que va a alcanzar. ¿Ustedes recuerdan qué sucede en el punto máximo? Cuando yo alcanzo una altura máxima con un objeto y en ese punto máximo el objeto se pasma cuando va a cambiar de dirección, cuando se va a empezar a regresar. Entonces, aquí en este momento, nuestra velocidad, vamos a quitarlo. La velocidad que va a alcanzar, incluso en su giro, es 0. Porque en ese instante, este objeto alcanza su altura máxima Y. Por lo tanto, como la velocidad en este punto 2 es 0,
la energía cinética en ese punto va a ser 0 también. En el punto 1 sí vamos a tener energía cinética, porque traemos una velocidad de movimiento. Y luego se genera este trabajo por peso que va a terminar haciendo que este objeto se detenga en una altura máxima, que analizado no debe generar un despegue de más de 4 metros de la posición vertical que traía, para evitar que esto se riegue, que el material que trae ahí se riegue, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos calcular este valor Y. ¿Por qué? Porque estas fórmulas van a aparecer de la siguiente manera. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la velocidad que yo necesito. Menos el peso por Y igual a 0. Ya que lo tengo calculado, lo que me hace falta, si ustedes recuerdan, el peso va a ser igual a masa por gravedad. Ahí, al despejar, yo puedo terminar eliminando esta masa. Entonces, mi única variable, o más bien mi única incógnita, o mi único dato que yo necesito saber para poder determinar el valor de esta velocidad, va a ser la altura Y. Por lo tanto, para esta posición, yo ya tengo los datos. Aquí se va a formar un triángulo. Es lo que vamos a ver enseguida. ¿Se comprende cómo es que se van a dar estas situaciones? ¿Cómo es que sucede este evento? Sí se comprende que viene vertical y de repente se detiene, y como les digo, por inercia, lo que va a hacer es girar. Gira y se regresa. Empieza a oscilar de lado a lado. ¿Ok? Entonces, en esa oscilación, como lo platicamos, la distancia que debemos tener aquí de la vertical con respecto a la abertura que tenga no debe pasar de 4 metros, porque en este caso debe estar calculado que pasando esa distancia, lo que viene adentro del perol, que es esta garra que está deteniendo material, pues se va a voltear y se va a regar. Obviamente eso no se quiere. Entonces, vamos a pasar al editor de ecuaciones, vamos a plasmar esto. Ya tenemos de inicio que la energía cinética 1 más el trabajo de 1 a 2 es igual a la energía cinética en 2. Como ya vimos, nuestra energía cinética en 2 va a ser 0 porque se detiene en ese momento máximo. Nuestra energía cinética 1 va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y nuestro trabajo va a ser por un peso, que va a ser menos el peso por Y. Y esto va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros despejamos para la velocidad, vamos a tener que el peso por la altura, Y, están restando, los vamos a pasar sumando. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Esto va a ser igual al peso por la altura que alcanza. Si nosotros despejamos, vamos a tomar en cuenta que el 2 se está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y la masa está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces el peso por la altura entre la masa. Como les comentaba, aquí nosotros vamos a tener una equivalencia del peso. Esa equivalencia es igual a masa por gravedad. Y en este caso, terminamos multiplicando por la altura. Entre la masa nuevamente. Si nosotros lo vemos así, la velocidad al cuadrado, ya simplificado, va a ser igual a 2 veces
la gravedad por la altura. Ok, perdón. Aquí ya no debemos considerar una fracción, porque masa entre masa se va. Y nos queda solamente esto. Si nosotros sacamos raíz a ambos lados, nos queda que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Y como lo veíamos, aquí lo que no tenemos es precisamente y. Necesitamos determinar y. Ahora, basado en lo que ya vimos, inicialmente tenemos esto. Tenemos este objeto abajo. Y la distancia que tenemos aquí como ya lo vimos, es de 10 metros. Ahora, cuando esto queda oscilando, queda de lado, uy, no era así. Más o menos. Aquí vamos a tener la siguiente situación. La distancia de aquí a acá, como lo platicábamos, va a ser de 4 metros. Esto sigue midiendo 10. Y ahora, como lo vimos, lo que nos interesa saber también es esta altura. Esta es la altura Y. ¿Cómo la vamos a obtener? Si lo vemos así, aquí tengo un cateto que puede ser adyacente o opuesto, dependiendo del ángulo que consideremos. Y aquí tenemos otro cateto, ¿sí? Si nosotros lo analizamos, nos podemos dar cuenta que esta altura, que es la altura Y, unida a lo que es el cateto opuesto, en este caso, me van a sumar los 10 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? 10 metros es igual al cateto opuesto más Y. Y lo que yo necesito es conocer Y. Por lo tanto, la puedo despejar. Y me va a quedar que Y es igual a 10 metros menos el cateto opuesto. Entonces, en este caso, yo necesito conocer el dato de este cateto. Ya conozco este, que es 4 metros, y ya conozco esto, que es una hipotenusa. Del teorema de Pitágoras, nosotros podemos despejar esto. Si recordamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Ok? De esa manera lo podemos considerar. Ahora, yo necesito este dato. Si despejamos, me queda que el cateto opuesto es igual, obviamente al cuadrado, a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Al obtener las raíces de ambos lados, o al aplicar raíz en ambos lados, me va a quedar que el cateto opuesto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado.
Sustituyendo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Cateto opuesto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Como vamos a sustituir, el cateto opuesto es igual a la raíz, perdón, de 10, en este caso van a ser metros, al cuadrado, menos 4, que también van a ser metros, al cuadrado. ¿Ok? De esa manera nosotros lo podemos calcular. Entonces, el cateto opuesto va a ser igual a la raíz, primero, de 100, que es 10 al cuadrado, menos 16, que es 4 al cuadrado. Entonces, vamos a tener la raíz de 84. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál sería el resultado de la raíz de 84? ¿9.1? Digamos que recortado, sí, podríamos, yo sugiero utilizar al 9.1. exacto. Yo sugiero, como les digo, utilizar al menos las tres lugares decimales para tener un poquito más de precisión. Entonces, vamos a tener esto que son metros. Y si ya tengo el cateto opuesto, yo ya puedo acceder a lo que es Y. Si recuerdo que Y es igual a 10 metros menos el cateto opuesto, en este caso 9.165 metros. ¿Cuánto nos da? 0.835. Exacto. 0.835 metros. Ese es el valor de Y. Ahora que ya tenemos Y, podemos utilizar esta fórmula que estábamos guardando y vamos a sustituir. En lugar, perdón, en lugar de G, nosotros vamos a poner su valor. Como estamos en sistema internacional, la gravedad es de 9.806 metros sobre segundo cuadrado. Y Y es el valor que acabamos de obtener, 0.835 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la velocidad que vamos a tener aquí? $16.376.02. Eso quedaría adentro de la raíz. ¿16 punto qué, perdón? .37. Ok, aquí adentro nos quedaría en metros cuadrados entre segundo cuadrado. Cuando sacamos la raíz, ¿cuánto nos da? 4.04. Exacto. 59. 59 le vamos a dejar en 6, ya redondeado. Entonces, aquí van a ser metros sobre segundo, ya obteniendo la raíz. Esta es la velocidad que nosotros debemos considerar para el movimiento máximo que debe tener esta grúa. No debe ir más rápido porque de lo contrario, al detenerse de golpe, va a oscilar más y va a terminar tirando su material. Ahora, normalmente en los indicadores de velocidad no aparece metros sobre segundo, normalmente. Si ustedes le han echado ojo al indicador de velocidad de algún vehículo, normalmente viene en kilómetros por hora
o viene en millas por hora. Normalmente para nuestro caso en sistema internacional sería kilómetros por hora. ¿Cuál es la equivalencia o cómo podemos sacar la equivalencia de esto en kilómetros por hora? Lo que hacemos es aplicar, pues obviamente, una conversión. Primero podemos indicar que vamos a cambiar metros por kilómetros. Si tengo metro inicialmente en la parte de arriba, voy a poner la equivalencia en la parte de abajo. Si voy a utilizar kilómetros, yo sé que un kilómetro vale 1000 metros. En la parte de arriba voy a dejar kilómetro. Luego, para cambiar segundos a horas, si segundos aparece abajo, lo vamos a colocar arriba. Y tenemos la equivalencia de 3600 segundos para una hora. Ahora, con esto, ¿cuál sería el valor correspondiente para la velocidad en kilómetros por hora? A mí me sale a 14.5656. Exacto, muy bien. 14.5656. Ah, perdón. 56. En este caso, como lo platicamos, son kilómetros por hora. Ese dato ya es un poquito más, digamos que común. Obviamente no vamos a decirle al operador, ¿sabes qué? Este es tu límite, 14.56. Lo que podemos hacer es decirle a lo mejor, tu límite es de 13.5, 13.5 kilómetros por hora o 14, a lo más. No le podemos decir, tienes como límite 14.5 o 0.56 kilómetros por hora, porque es capaz de irse bien pegado a ese límite y por alguna variación, etcétera, puede generar un accidente. Puede tirar algo de material por alguna, algún detalle que tengan los rieles, por algún cambio de inclinación, etcétera, se puede generar esa situación. Entonces, lo mejor es dejarle un pequeño límite abajo. Obviamente no le vamos a decir, vete mucho más despacio, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque eso va a detener la operación de la planta. En este caso, este tipo de peroles pues, se utilizan en lo que es la fundición, sobre todo, o en algunas plantas químicas donde se hacen combinaciones de materiales donde no puede estar directamente presente una persona y se tiene que hacer en grandes cantidades. Entonces, esta es la situación. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las situaciones de la operación. No nos podemos generar un movimiento muy lento porque nos vamos a provocar un cuello de botella en la producción. Y no podemos decirle, pégate tanto a esta velocidad porque es capaz de que por alguna pequeña variación se pueda pasar y genere la precipitación del material que tenemos ahí adentro. Entonces, esta es la cuestión, muchachos. ¿Hay alguna duda con respecto a la solución? ¿Dudas, comentarios, observaciones? ¿No? Ok, muy bien, muchachos. Claro que sí. Subimos para que lo copien. Ahí están. Obviamente yo les hubiera sugerido que copiaran también el planteamiento que teníamos al principio para poder darle continuidad a todo esto. Pero bueno, nada más traten de recordar cuáles son las consideraciones que tuvimos para poder llegar a nuestro resultado. Cada una de esas observaciones o de situaciones que nosotros consideramos son parte de la lógica de la física. Muchas veces, pues es cuestión de práctica para darnos cuenta cómo suceden las cosas. Y en otras ocasiones es estar experimentando. A mí me pasaba mucho. Cuando no comprendía algún ejemplo de este tipo, hacía mis propios modelos. Decía, bueno, me dice que un objeto se desliza en un plano inclinado. ¿Cuál es la situación que se puede presentar? Yo agarraba
a veces la libreta, colocaba un objeto y dejaba que se deslizara para poder ver cómo se comportaba. A veces eso es necesario para que podamos lograr una comprensión completa. Ok, entonces nada más, confirmen por favor si ya lo tienen copiado para que pasemos al siguiente. Ya, perfecto. Entonces, voy a borrar todo lo que tenemos aquí para poder después regresar a hacer más operaciones. Entonces, vámonos al PDF. Ok. El siguiente es el ejercicio número 2. Tenemos un sistema. En este sistema hay poleas y tenemos un cordón. Entonces, básicamente nosotros tenemos que hacer un análisis de inicio cinemático. Recuerden, siempre que se presenten este tipo de situaciones, lo primero que tenemos que hacer es tratar de aplicar un análisis cinemático. Enseguida ya aplicamos el análisis dinámico para poder ir complementando. ¿Ok? Entonces, de inicio, nosotros vamos a tener esta relación. Para lo que es este collarín A, nosotros tenemos dos tramos de cuerda. Entonces, vamos a tener 2XA más un tramo de cuerda para B más XB igual a una constante. Como ya lo platicamos anteriormente aquí, los signos no son de mucha importancia siempre que estemos conscientes de los movimientos. Sabemos que, por ejemplo, el collarín A, por la forma en la que se aplica esto, va a moverse hacia abajo. Y en consecuencia, si nosotros jalamos hacia abajo al collarín A, el objeto en B, el bloque que tenemos aquí, se va a mover hacia arriba. Como les digo, los signos probablemente no tengan mucha importancia. Lo que necesitamos tener claro es la proporción entre los movimientos. Vamos a tener que 2XA va a ser igual a XB. ¿Esto qué quiere decir? Cuando XB se mueva 1 metro, XA se va a mover 2. O algo así por el estilo. Entonces vamos a tener, al derivar, 2 veces velocidad de A es igual a la velocidad de B. Y continuando, vamos a tener 2 veces aceleración de A es igual a la aceleración de B. ¿Ok? De esa forma nosotros lo vamos a poder relacionar. Ese es nuestro análisis cinemático. ¿Sí? De inicio eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a pasar directamente a lo que nos dice el enunciado, el planteamiento que nos hacen. Nos dice, el sistema que se muestra compuesto por un collarín A de 40 libras y un contrapeso B de 20 libras está en reposo cuando se aplica una fuerza constante de 100 libras al collarín. Entonces, vamos a considerar esto. Vamos a tomar en cuenta también esto. La velocidad inicial de A es igual a 0. La velocidad inicial de B es igual a 0. ¿Ok? Eso es una de las primeras consideraciones que vamos a hacer. Luego nos dice, cuando se aplica una fuerza constante de 100 libras al collarín. ¿Ok? Inciso A. Determine la rapidez de A justo antes de que golpee el soporte en C. Cuando el collarín golpee esta parte. Eso quiere decir que se va a desplazar 2 pies. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Luego, resuelve el inciso A, suponiendo que el contrapeso B
se sustituye por una fuerza hacia abajo de 20 libras. No tome en cuenta la fricción ni las masas de las poleas. Entonces, esto obviamente nos va a cambiar la perspectiva, o bueno, debería cambiarnos la perspectiva. Vamos a ver de qué manera. Vamos a ver de qué forma nos afecta el que en lugar de un bloque en B, tengamos solamente una fuerza ahí, ¿ok? Y vamos a hacer el análisis. Vamos a tener una energía cinética más, en este caso, los trabajos que se puedan estar presentando. En esta situación, nosotros vamos a considerar una sumatoria de trabajos. ¿Sí? Sumatoria de trabajos igual a la energía cinética en 2. ¿Sí? De esa forma nosotros lo vamos a considerar. Ahora, como nos está diciendo lo siguiente, todo parte del reposo, entonces nuestra energía cinética 1 es igual a 0. ¿Sí? De esa forma nosotros lo vamos a considerar. Ese es el planteamiento base. Entonces vamos a determinar los trabajos que se están realizando y vamos a ver cuál es la velocidad que va a generar esto. ¿Sí? ¿Cuál es la energía cinética que se está moviendo en este caso? ¿Ok? ¿Se comprenden estos planteamientos? Muchachos. Chicas. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es el editor de ecuaciones para plasmar esto. Las relaciones que acabamos de determinar. Entonces, de inicio tenemos 2x de A va a ser igual a x de B. Luego, 2 velocidades de A es igual a la velocidad de B. Y finalmente, 2 aceleraciones de A es igual a la aceleración de B. ¿Ok? Enseguida, la energía cinética en 1 más, como lo planteamos, la sumatoria de trabajos de 1 a 2 es igual a la energía cinética en 2. ¿Ok? De esa forma nosotros lo vamos a plantear. Y vamos a analizar cuáles son los trabajos que se están realizando. ¿Ok? Bueno, de inicio, vamos a plasmar la energía cinética en 2. Recordemos, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa. Como tenemos dos objetos con masa, vamos a tomar en cuenta la masa del collarín A con su velocidad. La velocidad de A al cuadrado. Más la energía cinética debida al bloque B. La masa de B, de 1/2 de la masa de B, por la velocidad de B al cuadrado. El tiempo se nos está terminando para esta primera sesión. Vamos a continuar ahorita a las 10 para poder rematar este problema. Ya tenemos un primer planteamiento. Aquí vamos a sustituir el valor de B con su equivalente en velocidad de A. ¿Ok? Eso va a ser lo primero que vamos a realizar. De esa manera va a quedar planteado. ¿Ok? De inicio.
Lo resolvemos. Así nos va a quedar la energía cinética.